un podcast de Cooperativa. Detienen al ejecutivo del Banco Santander acusado de blanquear 78.000 millones de pesos del Tren de Aragua. Sus operaciones están vinculadas al quíntuple homicidio de Lampa, hecho ocurrido en julio del 2024. Salen los dos subsecretarios del ministro de Seguridad, que detalla que en el Congreso los anuncios de la cuenta pública. Polémica por alcances del Registro Nacional de Vándalos. Además, Arrabo anunció una reforma constitucional para retener, dijo ayer, durante 180 días a migrantes irregulares con fines de expulsión. En Cooperativa hoy, el director de Migraciones dijo que no tenía idea del tema. La mega reforma del Ejecutivo se instala en el Senado. El ministro Quirós defiende solicitud para elevar el techo de la deuda pública. Día clave para el proyecto de escuelas protegidas que se revisa hoy en la sala de la Cámara de Diputados. Podría eventualmente ir a comisión mixta. Justicia respalda al alcalde de Desbordes y paraliza toda actuación asociada a la ampliación de la cárcel Santiago 1. En el mundo, Petro ahora dice que tiene pruebas de fraude en la presidencial colombiana. Su candidato había bajado el tono anoche. Gran ofensiva rusa sobre Kiev. Y en el deporte se le abre el cuadro al alemán Zverev en Roland Garros. La Roja se reúne en Lisboa para enfrentar a Portugal el sábado y busca sede para el partido contra el Congo. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos primero con la llamada Operación Tokio. Se logra detener a 18 personas, vinculadas todas, se supone, al Tren de Aragua, dedicadas a la extorsión. Ahora, hay un ejecutivo bancario vinculado a ellos que sacó del país, blanqueó, lavó dinero por 80 millones de dólares. Felipe Cofré, una historia que se escribe desde 2024 en adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, sacaron del país cerca de 78.000 millones de pesos a través de triangulaciones en distintas cuentas bancarias e inversiones en criptomonedas, dinero proveniente de delitos que era blanqueado y enviado al extranjero por un ejecutivo del Banco Santander. Se trata de la Operación Tokio, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur en compañía de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, que desarrollaron durante esta jornada múltiples diligencias en las regiones de O'Higgins, Biobío y Metropolitana, además de peritajes en Colombia. Esto a raíz de una investigación que perseguía la ruta del dinero de integrantes del Tren de Aragua vinculados a delitos de extorsión, a dueños de locales nocturnos del barrio Bellavista y otros, también por el delito de tráfico de drogas, lavado de activos y también contrabando de vehículos, incluso trata de personas. Esta mañana se realizaron allanamientos en 20 domicilios, entre ellos la sucursal del Banco Santander ubicada en pleno casco histórico en calle Agustinas con Miraflores, en donde se detuvo a un trabajador vinculado a la organización criminal transnacional. Se trata de José Carlos Pérez Asensio, de 33 años, ciudadano venezolano que trabajaba hace 6 en la entidad bancaria y que se encargaba de lavar activos y mandarlos hasta Colombia. Esta investigación, como decías tú, Rodrigo, parte en el 2024 a raíz de la investigación por otro crimen, el quíntuple homicidio en una parcela en Lampa, en donde fueron asesinados 5 integrantes del Tren de Aragua y donde se encontró un teléfono que contenía información que involucraba a este ejecutivo de este banco con la banda venezolana a través de estas triangulaciones de dineros provenientes de estos delitos efectuados por el Tren de Aragua. Es un golpe donde más les duele a su patrimonio, dijo el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, a quien escuchamos. El lavado que él hace o en lo que se vincula tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. De eso estamos hablando, no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio.
Claro, para hacerse una idea de la cantidad de dinero que logró sacarse del país. Hace un año exacto, en ese entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, daba cuenta de un golpe financiero a la banda del Tren de Aragua. En ese momento ese era el golpe financiero más cuantioso a esta banda transnacional y era de 13.000 millones de pesos. En este caso son cerca de 80.000 millones de pesos los que lograron sacarse del país. Además se incautó una gran cantidad de patrimonio de los integrantes de esta banda. Además se estableció que este dinero iba a parar a cuentas asociadas a Carlos Bobby Gómez, uno de los líderes de esta organización criminal en Chile, además mano derecha del Niño Guerrero, y que se encuentra recluido en una cárcel de Bogotá. Es que por eso que hubo diligencias de la policía colombiana en ese recinto penitenciario. El prefecto Cristian Sepúlveda de la PDI se refirió a dichas diligencias en el extranjero y también a los delitos a los que están vinculados acá en Chile esta banda, que incluye también la trata de personas. Lo que se puede señalar del flujo financiero, se establecieron también ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro. Hay coordinaciones también, lógicamente, desde el punto de vista que esta organización criminal es una organización transnacional, así que por lo tanto hay actuaciones policiales que se están coordinando, no nos podemos referir en este momento, son diligencias que están en curso. Claro, hay diligencias en curso y se espera también entregar más detalles después de la audiencia de formalización de estos 18 imputados que van a ser formalizados durante la tarde. Desde el Ministerio Público también indicaron que no se utilizó el Banco Santander como plataforma para blanquear el dinero, sino que las cuentas personales de este ejecutivo imputado, que va a ser formalizado también durante la tarde. De igual forma, desde la identidad bancaria emitieron un comunicado en donde indicaron que han colaborado con las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la PDI. Se habla al menos de lavado de activos, con brazos de esta operación vinculado a grupos que hacían extorsiones, trata de personas, con incluso, entiendo, Felipe, empresas de fachada que tienen que ver básicamente con la vida nocturna, ¿no? Productoras, bares y otras. Exactamente, y son fiestas que iban orientadas a público venezolano. De hecho, una de esas fiestas era en donde se realizó este parcelazo, en donde resultan 5 personas asesinadas. Ese era el tono de las fiestas que se realizaban en distintos lugares de la periferia de Santiago. Eso fue en Lampa, 5 personas asesinadas allí en julio del 2024. Aparece en teléfonos, sí, en celulares que allí se incautaron y que estaban en el lugar, el nombre de este ejecutivo y las operaciones que sostenía. José Carlos Pérez Asensio, 33 años, venezolano, se desempeñaba en el Banco Santander desde 2019, según muestra su cuenta en LinkedIn, y se declaraba como especialista de crédito antes en el Banco de Venezuela desde el año 2012. Hubo allanamiento simultáneo en varias regiones y claro, él aparentemente está acusado de lavar millones y millones de pesos. Felipe, cualquier novedad ampliamos. Muchas gracias. Chao, Felipe. Buenas tardes. Seguimos hablando de seguridad. El ministro Martín Arrau solicitó la renuncia a sus 2 subsecretarios esta mañana, generando críticas desde el oficialismo. Hoy expondrá el esperado plan de seguridad en el Senado. Mariano Reyes, sigues en Valparaíso, ahí en el Congreso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Así es, un reseteo total ha tenido el Ministerio de Seguridad con la llegada de su nuevo titular, el ministro Martín Arrau. En el día en que se va a presentar el famoso plan de seguridad en el Congreso, el ministro citó a primera hora a sus 2 subsecretarios para solicitarles su renuncia. Un verdadero remesón, porque si bien la ahora ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Gloria Quintana, ha generado cuestionamientos por sus declaraciones, eso no fue igual en el caso del ahora ex subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Incluso desde el oficialismo se levantan algunas críticas porque consideran que fue injusta esta decisión, sobre todo pensando en Andrés Joanet. Vamos a escuchar al senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, quien planteó cuestionamientos a esta decisión. Teníamos una buena evaluación del ex subsecretario ahora Joanet. Nos parece que hay formas de abandonar los cargos y me parece que esta no fue una buena forma. Fue un gran colaborador para sacar proyectos de seguridad en el gobierno anterior. Fueron grandes aliados en el rechazo y me parece que tiene que haber un mínimo de deferencia con aquellos que contribuyeron en nuestro país en los momentos más difíciles. Mira, la ex subsecretaria Quintana yo creo que estaba en una posición distinta al subsecretario Joanet. Había sido objeto de distintos cuestionamientos y había tenido algunos errores que eran bastante visibles, pero lo del subsecretario Joanet la verdad es que hasta el momento no había tenido ningún tipo de caída.
Bueno, la correlación de fuerzas es un factor en la ecuación para definir quiénes van a asumir en las subsecretarías. Recordemos que Andrés Joanet, líder de Amarillos, un sector que ha sido más cercano a Chile Vamos, mientras Ana Gloria Quintana fue militante del Partido Nacional Libertario. Ella renunció a esa militancia para entrar al Ejecutivo, por ende tiene otra sensibilidad política. Hasta ahora es un misterio quiénes van a asumir en esas subsecretarías. Hay rumores con algunos nombres, o también que mientras se busque un perfil idóneo, mientras se llegue a esa persona, la titularidad de las subsecretarías las asuma jefes de división. El ministro Martín Arrau estuvo esta mañana aquí en la Comisión de Seguridad del Senado y hace unos minutos atrás entregó declaraciones sobre cuáles son los motivos que hay detrás de estas salidas. Dice que es un reordenamiento en los énfasis en esta nueva gestión y también desdramatiza en parte las críticas desde Chile Vamos. Pasemos a escucharlo. Hay que seguir los procedimientos paso a paso. Efectivamente, el presidente de la República ha aceptado la renuncia de los dos subsecretarios y en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de quienes van a ser los reemplazos. Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo. Estos cargos son de exclusiva responsabilidad del presidente y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión en el ministerio y eso requiere de ciertos perfiles diferentes. Efectivamente, cuando hay algún cambio de alineamiento de los ministerios se requieren diferentes perfiles y por eso hemos tomado esa decisión. Sí, efectivamente, todos los que estamos en política representamos ciertas sensibilidades, pero aquí lo importante es el plan que existe y que vamos a presentar, pero sobre todo las acciones que tomamos en la calle. Cambio en los perfiles para los subsecretarios es lo que ha planteado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Él va a tener agenda todavía aquí en Valparaíso, en el Congreso, a las 3 de la tarde. Va a exponer en una sesión especial en la sala del Senado. Se ha estado preparando, de hecho, todo el equipo del Ministerio de Seguridad durante el fin de semana para este verdadero examen que va a tener que rendir el ministro Martín Arrau frente a los senadores. Ahí la expectativa es que entregue detalles de cuáles van a ser sus énfasis, cuáles van a ser también las bajadas de los anuncios que comprometió ayer el presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública. Eso será a las 3 de la tarde en la sala del Senado. Y ahí estaremos para contarlo también. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Ya, a propósito, día después de la cuenta pública, hacemos foco en este anuncio de la creación del Registro Nacional de Vándalos con pérdida de beneficios sociales. Hay al menos resquemor, cierta polémica, la oposición pide mayor claridad. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Y en la cuenta pública de ayer lunes, el presidente José Antonio Kast anunció la creación de un registro único de vándalos e incivilidades que busca desincentivar, actos de violencia, vandalismo e incivilidades mediante sanciones que pueden incluir la pérdida de beneficios sociales como la PGU, la gratuidad, subsidios de arriendo, entre otros. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, ha dado una cierta bajada a este anuncio. Explicó en Radio Infinita que la pérdida de beneficios sociales o la imposibilidad de postular a esto se dará por el tiempo en que se permanece en el registro, que puede ser de 1 a 5 años según la falta y según también el debate que debe darse ahora en el Congreso para clarificar cuáles son las que entran y con qué sanción asociada. El presidente de la Cámara Baja, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió al respecto. Creo que la idea es positiva, creo que el tema de las incivilidades también es positivo, tener algún tipo de registro. ¿Qué sanción a cada una de las faltas o qué sanción a cada uno de los delitos? Es el detalle que tendrá que ver el Congreso. Evidentemente no es lo mismo rayar tu colegio que prenderle fuego, y en cada una de esas habrá una graduación, habrá un listado, habrá una que te prohíbe sacar pasaporte, en otra te prohíbe sacar licencia de conducir. No queremos sacar a un joven de la educación y obligarlo o condenarlo a que no tenga ninguna opción. Bien, por parte de la oposición hay bastantes reparos ante este anuncio. Por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, señaló que si bien está de acuerdo con buscar métodos para frenar las incivilidades, no corresponde supeditar esto a la pérdida de derechos y que el problema precisamente radica en que el gobierno no distingue entre beneficios y derechos como lo son la pensión garantizada universal o la gratuidad en la educación. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, por su parte, acusó de un apartheid social, una medida que apunta a la exclusión social. Escuchamos a continuación al senador socialista Juan Luis Castro, que cuestionó si esto no se trata más bien de una ley que desincentive la movilización social. Los escuchamos.
tiene que distinguir con claridad para que no haya arbitrariedades ni sean solo los segmentos populares los afectados. Aquí hay criminales, incluso de lesa humanidad, que nunca les han tocado ningún derecho social, pues. Y ahora se le va a tocar a otros que cometen faltas, ni siquiera delitos. Si va a haber una reforma al Código Penal, queremos que esto se sepa y se diga con claridad qué es cada cosa, porque yo me temo que detrás de esa iniciativa extemporáneamente que surge, y que no estoy en contra, no habrá una especie de antídoto ante un futuro estallido social, o no será esto una especie de ley antidisturbios que se coloca al principio del gobierno justamente como un disuasivo para quienes quieran manifestarse. Bien, el debate se abrirá próximamente en el Congreso, mientras por ahora el gobierno compara esta iniciativa con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, que implican cosas como, por ejemplo, no renovar la licencia de conducir, no poder inscribir el vehículo a su nombre, parte de las reacciones que se da a este anuncio que hizo ayer el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública. Parece que Arrau, más rato en el Parlamento también, logra dar más claridad sobre esto. Gloria, gracias. Buenas tardes. Y desde el oficialismo esperan que hoy se aprueben en la Cámara Baja los cambios que añadió el Senado al proyecto Escuelas Protegidas. Desde la Defensoría de la Niñez dicen que el debate no se puede reducir solo al tema de la seguridad. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, buenas tardes. En desarrollo está en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión del proyecto Escuelas Protegidas, donde se revisan las modificaciones que le realizó el Senado. La iniciativa cursa su tercer trámite legislativo y en esta jornada se realizará la votación del proyecto, donde se definirá si finalmente se despacha hoy para que sea ley o si pasa a una comisión mixta. El presidente de la Cámara Baja, el diputado Jorge Alessandri de la UDI, cree que los cambios que realizó el Senado podrían aprobarse en esta jornada, pero en el caso de que pase a comisión mixta, espera que se despache antes del fin de junio. El presidente de la República, José Antonio Kast, habló sobre escuelas protegidas en la cuenta pública. Afirmó que se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores, recordó el homicidio también a una inspectora en el colegio de Calama y emplazó al Parlamento a acelerar su despacho. El diputado socialista Juan Santana cree que Escuelas Protegidas es un mal proyecto, pero que en el Senado se añadieron modificaciones positivas. En cambio, su par nacional libertaria, Gloria Navellán, está de acuerdo con la propuesta, pero cree que las sanciones debieran ampliarse a las universidades. Este sigue siendo un mal proyecto y por lo tanto mantenemos nuestras críticas a su contenido de fondo. Creemos que los problemas de convivencia escolar no se solucionan mediante registros y controles punitivos, sin perjuicio a que ello existen algunas modificaciones introducidas en el Senado que vale la pena destacar, ya que apuntan precisamente a mitigar los aspectos problemáticos del texto original, incorporando mayores resguardos y garantías en los procesos de revisión. Yo creo que el proyecto Escuelas Protegidas es un buen proyecto, es un primer avance, pero yo creo que acá tenemos que avanzar aún más, porque desgraciadamente estamos viendo que se ha destruido buena parte de los colegios de excelencia de la educación pública, producto de la violencia, producto de estas personas que lo único que hacen es armar boche. Esto mismo debería de ser extensivo a las universidades. Bien, Escuelas Protegidas contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en toma de liceos o en hechos de violencia. Mientras sectores oficialistas han respaldado el endurecimiento de las normas de convivencia escolar, desde la oposición cuestionan la iniciativa y afirman que no se contemplan los temas de fondo. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, afirma que la situación de la violencia escolar requiere una respuesta clara por parte del Estado, pero que el debate no se puede reducir solamente a un problema de seguridad, sino que se requieren soluciones que aborden la prevención y la salud mental. La violencia en las comunidades educativas es una situación grave y que sin duda requiere una respuesta clara por parte del Estado. También hemos advertido que es muy importante legislar en base a la evidencia. Y lo que la evidencia nos muestra es que solamente aumentar penas no previene los hechos ni protege efectivamente a niños, niñas y adolescentes. Este debate no puede quedar reducido solo a un análisis de seguridad o solo a un enfoque punitivo. Debe ser abordado como sociedad. Es por ello que se requiere una respuesta integral que considere la prevención, la salud mental, el fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar, una intervención temprana y una protección efectiva de toda la comunidad educativa.
Bien, en desarrollo entonces sigue la discusión de los cambios que realizó el Senado al proyecto Escuelas Protegidas. Se espera que para las 14 horas los diputados realicen la votación de si aprueban o no estas modificaciones, mientras desde el oficialismo esperan que la propuesta se despache esta jornada. La oposición busca la posibilidad de llevar a Escuelas Protegidas a una comisión mixta, lo que conoceremos en un ratito más. Contigo. Ministra de Educación, presente en la sala, ¿sí? Que tiene la pega de reemplazar el SAE, el Sistema de Admisión Escolar. Eso es lo que dijo ayer el presidente Kast, con mayor espacio para el mérito. Fue lo que se dijo. Y para la decisión de las familias respecto de la escuela donde quiere enviar a sus hijos. Y no el algoritmo. Mal llamada tómbola, algoritmo. Cristian Aburto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ojo a quienes se mueven habitualmente a esta hora por la autopista central. Hay una congestión bien importante por el choque de 2 vehículos particulares y 2 patrullas de carabineros. Esto ocurre a la altura de Rondizón y del Museo Militar. La autopista central está totalmente cerrada en dirección al sur. El taco es bien importante. Si pensaban meterse un poquito antes, mejor evítenlo. Hagamos un zoom a esto que se ha denominado el plan de retorno voluntario de migrantes en situación irregular, porque bajo ese paraguas además surge esta idea, de la que se hizo cargo ayer Arrao en los micrófonos de Cooperativa, de una reforma constitucional para retener por 180 días con fines de expulsión a algunas de esas personas, a los que no se vayan voluntariamente eventualmente. Pero hoy día el director de Migraciones dijo que no tenía idea de esto, que él no sabía. Camila López, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y tras el anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast, el Ejecutivo comenzó a explicar los alcances del plan de retorno en una medida que será implementada mediante un decreto y que estará a cargo del Servicio Nacional de Migraciones. Según lo informado por el gobierno, la iniciativa está dirigida a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular, es decir, personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, cuya sanción actual es la imposibilidad de retornar al país con un máximo de hasta 5 años, o personas que permanecieron en Chile más allá del plazo autorizado por sus visas o permisos temporales, a quienes se les sanciona con una multa. La propuesta busca que estas personas puedan abandonar el país de manera voluntaria y sin recibir las sanciones que actualmente contempla la ley migratoria. El mecanismo contempla un proceso de inscripción voluntaria que se extenderá por 180 días y que estará a cargo y que estará especialmente dirigido a personas que, pese a encontrarse en condición irregular, han desarrollado algún nivel de arraigo con Chile. El trámite será gratuito y quienes sean aceptados tendrán un plazo de 1 mes para salir de Chile y luego postular al reingreso legal. Sin embargo, el anuncio también abrió interrogantes. Esto luego de que ayer, tras la cuenta pública, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, mencionara la posibilidad de ampliar la retención de extranjeros con orden de expulsión, que actualmente es de 5 días y que, dijo el ministro, podría llegar eventualmente hasta los 180 días. Sin embargo, esta mañana, en Cooperativa, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que desconoce una propuesta de esa naturaleza y precisó que el único proyecto que actualmente conoce apunta a ampliar de 5 a 10 días el plazo de retención previo a una expulsión. Escuchemos lo que dijo Frank Sauerbaum y lo que expresó hace minutos el ministro Martín Arrau. Yo la verdad que no sé del proyecto de ley que estaba hablando el ministro Arrau. Yo no conozco ese plan, yo no conozco ese proyecto de ley. Lo que sí hoy día le puedo decir, nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta el periodo de retención de 5 a 10 días para las personas que son expulsadas. Efectivamente son 2 cosas totalmente diferentes. Uno, el plan de migraciones que hizo referencia ayer el presidente de la República, y los otros es un proyecto de ley que nosotros presentaremos que nos amplía los días de retención. Hoy día constitucionalmente son máximo 5 días y queremos ampliar ese plazo. ¿A cuántos días se va a aumentar? Eso es lo que estamos analizando. Pero en ningún caso 6 meses, ¿o sí? Eso es lo que estamos analizando.
Bueno, da la impresión, no puede ser, Rodrigo, Verónica, que tanto Sauerbaum como Arrau apuntan a ampliar el mismo plazo de 5 días, pero hay diferencias porque mientras el director de Migraciones dice que se ampliará a 10 días, el ministro de Seguridad afirma que ese plazo está en evaluación y que podría llegar hasta los 180 días. Por lo mismo es que distintos actores políticos piden aclarar esta situación. Escuchemos a la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías. El plazo establecido de detención, de acuerdo a la Constitución, es de 5 días. 180 días parece desproporcionado para una falta. Y segundo, porque no queda muy claro quiénes serían las personas retenidas. ¿Serían los que voluntariamente quieren salir? No tendría lógica. ¿Serían los que están condenados y por lo tanto eso significa que estarían retenidos mientras los expulsan teniendo condena? No se requiere, por lo tanto, una modificación de Constitución. Entonces, no está muy claro y hay contradicciones entre los distintos actores. Bueno, según lo expresado esta mañana por el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se espera que en un plazo de 10 días se presente el detalle del plan y se firme el decreto que habilita esta salida voluntaria de migrantes en situación irregular. Gracias, Camila López. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Detiene al ejecutivo del Banco Santander acusado de blanquear 78 mil millones de pesos del Tren de Aragua. Sus operaciones están vinculadas al quíntuple homicidio de Lampa, hecho ocurrido en julio del 2024. Salen los 2 subsecretarios del ministro de Seguridad, que detalla que en el Congreso los anuncios de la cuenta pública. Polémica por alcances del Registro Nacional de Vándalos. Además, Arrau anunció una reforma constitucional para retener, dijo ayer, durante 180 días a migrantes irregulares con fines de expulsión. En Cooperativa hoy, el director de Migraciones dijo que no tenía idea del tema. La mega reforma del Ejecutivo se instala en el Senado. El ministro Quirós defiende solicitud para elevar el techo de la deuda pública. Día clave para el proyecto de escuelas protegidas que se revisa hoy en la sala de la Cámara de Diputados. Podría eventualmente ir a comisión mixta. Justicia respalda al alcalde de Desbordes y paraliza toda actuación asociada a la ampliación de la cárcel Santiago I. En el mundo, Petro ahora dice que tiene pruebas de fraude en la presidencial colombiana. Su candidato había bajado el tono anoche. Gran ofensiva rusa sobre Kiev. Y en el deporte se le abre el cuadro al alemán Zverev en Roland Garros. La Roja se reúne en Lisboa para enfrentar a Portugal el sábado y busca sede para el partido contra el Congo. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.